María demanda a Luis por la suma de $50.000. $20.000 por los preparativos de una boda que no se va a dar a cabo, no se va a llevar a cabo. Y $30.000 por daños y prejuicios. Ahora, nunca han tenido relaciones sexuales estas personas. Jamás. ¿Se han besado? Sí, doctora. Sí, 2, 3 besitos en 3 años, doctora. Él me ilusionó, doctora. Yo le voy a decir algo, y por eso es que estamos acá, para que usted nos ayude. Pero en los 3 meses que tú has estado aquí, ¿entre ustedes ha habido algún acercamiento físico? Doctora, tanto es así que por eso es que ella llega y un día se presenta una noche con un disfraz todo extraño y abre esa puerta y bueno, me consigue a mí haciendo otra cosa que ella no quiere hacer. Desde un inicio... Yo le digo algo, yo lo que creo aquí es que pues ella está con un tema del reloj biológico, creo que le dicen, y el tema de su fertilidad. Entonces yo creo que aquí, doctora, es sencillo. Ella lo que quiere son los $50.000 de demanda. O sea, tú no piensas que ella está enamorada de ti, ni siquiera que está enamorada de ti. Pues a lo mejor en su fantasía puede estar ella con su idea de bodas y de matrimonio, pero nunca hablamos de matrimonio. De hecho, cuando vine y lo vimos en los chats, era una relación de amistad, de amigos. Ahora ella saca que hay un matrimonio. Doctora, él me dijo que se iba a casar conmigo. ¿Pero cuándo te lo dijo? ¿Hace 12 años atrás o hace 3 meses cuando llegó? Todo el tiempo, doctora, todo el tiempo me lo ha dicho. Pero ¿cómo va a que decírtelo todo el tiempo un hombre que no ha tenido un contacto contigo? Doctora, en el año 2015. Él me conoció a mí desde un principio de la relación. Yo le expliqué que mi familia era muy religiosa. Yo le expliqué que yo me tenía que guardar 3 años, hasta pero el después de esos matrimonio. 3 años parece que no aguantó más. Pues doctora, es así, de hecho. Ok, yo le digo pasemos algo. al testigo del demandado, por favor. O sea... Así no es. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cómo se puede considerar una relación de noviazgo? Él es un poco hombre, doctora. Él me utilizó para venir a los Estados Unidos. Esa es la verdad. Eso no es así. Esa es la verdad, doctora. Buenas tardes, caballero. ¿Su nombre? Mi nombre es Armando. Vengo de Venezuela. Sí. Ok, y usted es testigo de Luis. Sí. Ok, ¿qué has venido a declarar? Oye, mire, de verdad esto, yo soy en calidad de testigo del señor Luis porque... ¿Para cuál, doctora? Él también me dejó plantar yo vine, escuche. Él también me yo dejó vine, bueno, plantar en el básicamente, de verdad, bueno, yo Los creo que dos la son poco señora hombres. lo que le falta es... Eso es lo que le falta verdaderamente. Los dos son poco hombres. Porque yo tuve una relación con ella de 3 meses en el año 2011 y verdaderamente, mire, nosotros salíamos en el carro, los aventurábamos, íbamos a la playita y yo, oye, le ponía la mano aquí y ella lo que hacía era un rechazo permanentemente. Igual que a mí. Y yo se lo dije, oye, pana, mira, o sea, yo necesito, ¿verdad? O sea, yo necesito, como hombre, necesito una relación sexual y tú también. No, pero es que yo soy virgen. No, pero así no podemos, o sea, no es el resultado, pues. Entonces, bueno, no, a todas estas, o sea, por medio del señor Luis, él me contactó. En la relación tuya de 12 años con él, doctora, tuviste un desliz con él, doctora, porque que nunca llegó a nada. Y eso no está Hubo un bien. momento en que él y yo nos distanciamos, nos peleamos. Yo Eso no estaba está de dicho. verdad muy despechada, doctora, y lo conocí a él aquí en Miami. Bueno, pero es que... Quería darme una Me segunda dice producción oportunidad. que tú tienes una evidencia. Yo tengo darme una una evidencia, segunda correcto. Ok, vamos a ver la evidencia, señor puedes director, tener? por favor. O sea, ¿qué sorpresa me puedes tener? O sea, A nuestros familiares y amigos tenemos el grato placer de invitarlos, Armando y yo, a nuestro matrimonio este 4 de 2011. Por favor, no falten que las invitaciones van a llegar a su correo. Muchísimas gracias, mucho amor y muchos besos. Gracias. Fíjese en la fantasía. Doctora. Tan atraso que tiene ella. Con nupcial y todo. El nantán. Ok, María, ¿te ibas a casar con él? ¿Con Armando, doctora? ¿También? Pues bueno, al ver que este hombre no me respondía, doctora, yo tengo la ilusión, ya yo he perdido 12 años de mi vida. Pero ya yo esto estoy pasó casi antes de que tú lo menopáusica, trajeras doctora. a él. Sí, doctora, porque hubo un momento en que él y yo nos peleamos, en que estábamos distanciados. Ah, entonces tú no has sido tan Pues sincera terminamos. conmigo en Se tu lo dije, demanda. terminamos. Doctora, mire, O sea, de verdad le digo, o sea, Pasemos al testigo de la demandante. Dígame, de hermano. verdad le digo, o sea, yo fui casi que motivo burla de mis amigos porque cuando, claro, ellos ven esa foto, me felicitaron de que te vas a casar, oye, qué impresionante, no nos has invitado, este tipo de cosas. Por eso le digo, yo creo que ella verdaderamente tiene muchos problemas psicológicos, se lo digo sinceramente. Buenas tardes. Buenas ¿Unos tardes, pocos nombres? Mi nombre es Lisandra. Lisandra, ¿y tú quién eres? Yo soy exnovia de Luis. Tú eres exnovia de Luis. Exnovia. Exnovia, sí, obvio. ¿Y qué has venido a declarar? Bueno, yo vengo como testigo de María Ajá. porque yo tenía una relación con Luis en Venezuela. Sí. Él está obsesionado por vivir en Estados Unidos, pero No, loco. doctora, vio que Y me lo único utilizó. que hizo fue
tomar la oportunidad de María, que estaba locamente enamorada de él, para aprovecharse. Él siempre me lo dijo. Yo dije, bueno, ok, con este tipo no tengo nada más. Ok. Yo lo dejo a él se viene acá, obviamente, todos los gastos por cuenta de María. Yo llego hace 2 meses casualmente, lo llamo a saludar porque no tengo más conocidos acá, y el tipo se pone furioso, que no lo llame, que no lo busque, claro, que María... María es muy celosa, María es muy celosa. Pero si no, supuestamente no tenían nada. Ok, perfecto. Okay. Dile a la doctora bien, González, qué pasa. Sí, pero fíjate lo que yo quiero aclarar aquí. Okay. Yo primero tuviera que establecer que aquí había una promesa de matrimonio y no la había. Okay. Porque si tú tuviste la interrupción con Armando antes de él, pues aquí no había una promesa de matrimonio. Eso me queda claro con lo que ha pasado aquí con el testigo. Ok. Es definitivamente, o sea, problema psicológico por falta de sexualidad. Doctora, ¿es un problema psicológico por falta de sexualidad? Una terapeuta. Lo que está pasando aquí. Yo pienso que ella tiene una erotomanía. ¿Erotomanía? Erotomanía. ¿Qué cosa es eso? Bueno, tú eres un poco hombre, Luis. Hay muchos procesos psicológicos envueltos en realidad, pero todo inclina a que posiblemente haya una estructura formada de un delirio que se llama erotománico, porque considera que los individuos están enamorados de ella y que ella ha planteado, es una estructura bien sofisticada, bien planificada, bien elaborada. Doctora, ¿un ser humano puede sufrir consecuencias por falta de sexo? Ya está más que evidente, doctora. Yo estoy hablando, señores, psicológicamente, en base a la psicología. Yo no le estoy haciendo una pregunta a la doctora así de chiste. Lo biológico. Todo depende de lo que el individuo considere es importante en su vida. Todo depende Hay situaciones, por ejemplo, yo conozco individuos que han estado casi 12 o 13 años sin sexo y no constituye un aspecto importante en ese momento de su nivel de necesidades. Claro. Pero sí, la sexualidad es un aspecto bonito, saludable, donde evidentemente juegan muchísimos neurotransmisores que lo hace sentir bien a uno y reafirma de cierta forma la estima personal. Claro. Levante la mano las personas del público que piensen que la demandante tiene razón, que este hombre la engañó. ¿Quién piensa que este hombre engañó a la demandante? Levante la mano. María, te engañaste tú sola. Doctora, son 12 años de mi vida. Te engañaste lanzados a la borda. No, escucha, nadie lanzó nada a la borda. Perdí mis años de productividad, pero casi menopáusica, tú sola. Tengo 45 pero años. Lo hiciste tú sola. Cállate, Luis. Ya yo me doy cuenta que tú estás decidida a perder tu virginidad. Sí, doctora. Perfecto. Yo creo que es un buen paso para empezar tu próxima relación y cumplirme en base a la realidad, no en base a la ilusión falsa que tú creaste con estas dos personas. Ellos me engañaron. Te niego la demanda en su totalidad y espero que tomes al toro por los cuernos, como dices tú, y comiences a vivir desde el día de hoy. Y que abra las piernas, señor doctor. Bueno, pero yo no lo voy a decir. Tú lo dijiste. Y caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.